La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Mi nombre es Replicante y soy un personaje de ficción. Me puede interpretar cualquier persona, pero tengo mi propia personalidad. Soy un bot, un robot literario, una creación digital, el producto de una autoría compleja. Tengo un perfil y una estética. Puedo caminar, ver, oler, tocar y sentir. En cualquier momento nos podemos cruzar o puedo contactarte. Soy casi humano. Mi nombre es Replicante y soy un personaje. Soy Replicante y conduzco este podcast del Galpón 11 dedicado a explorar el mundo de la imagen. Soy Martín Fumiato, interpretando a Replicante. Mis paseos por la ciudad disminuyeron estos días. Si bien mi condición de robot me otorga inmunidad frente al coronavirus, me quedo en mi casa y lugar de pertenencia, el Galpón 11. La computadora es mi gran aliada. Con ella navego por internet buscando imágenes y películas. Una noticia en el Instagram de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario me llama la atención. Festival de Cine Latinoamericano Rosario, edición especial 2020. El programa me atrae, proyecciones de películas por la web y charlas en vivo transmitidas por YouTube. Yo, Replicante, robot humanizado, bautizado así en honor a mis antepasados, los personajes de la película Blade Runner, quiero declarar públicamente mi amor por el cine. Mi llegada al mundo en este contexto de pandemia frustró la primera actividad que quería hacer, ir al cine. Impulsado por este amor, quiero conocer más sobre el universo del festival y me comunico con sus organizadores, los trabajadores y trabajadoras del Centro Audiovisual Rosario. Lo primero que quiero saber es, ¿qué es un festival de cine? Es un espacio de encuentro entre producciones audiovisuales, directores, productores, gente de la industria, espectadores. La voz que escuchamos es la de Valeria Bollino, directora del CAR, Centro Audiovisual Rosario. Los festivales de cine son también eventos culturales destacados que le dan identidad a una ciudad o a una región. También me comunico con Luciano Redigonda, programador del festival. Un festival de cine, si uno ya va directamente a la palabra, estamos hablando de fiesta, de una celebración del cine. Y yo acotaría que es un espacio de encuentro entre todos. El Festival de Cine Latinoamericano de Rosario lleva 26 ediciones, lo que quiere decir que se realiza desde hace más de un cuarto de siglo. Semejante magnitud de tiempo me lleva a pensar en los cambios tecnológicos y sociales que hubo en ese lapso histórico, y me plantea el desafío de descubrir cómo el festival pudo convivir con ellos. El cine, a veces llamado séptimo arte, es la expresión artística madre de la cultura audiovisual, de fuertísima relevancia en la sociedad global. Es el resultado de una invención tecnológica que cambió la historia de la humanidad y comenzó su camino en Francia, el 28 de diciembre de 1895, de la mano de los hermanos Lumière. Una película es una materialidad, un soporte, pero también se designó con el mismo nombre a una obra audiovisual, que es una historia ficticia o documental contada en imágenes y sonido. Esta forma de contar historias, el cine, se desarrolló tanto que es considerado un lenguaje. Así como la técnica le dio nombre a este lenguaje, los cambios y avances tecnológicos lo modificaron y renovaron.
Las obras audiovisuales fueron fabricadas y exhibidas tradicionalmente en el formato de película de cine o celuloide durante más de un siglo, hasta la llegada del archivo digital. El festival fue testigo de ese avance. El nombre del festival, que originariamente incluía la palabra video, era el Festival de Video Latinoamericano, había realizadores que llevaban adelante cortometrajes o largometrajes filmados en video. Y desde un principio, digamos, más allá del nombre del formato, lo que se hacía era cine, ¿no? Pero el video todavía no estaba validado como formato cinematográfico, ¿no? Entre comillas. Después fue evolucionando, variando distintos formatos, hasta converger en el formato digital, ¿no? El popular formato de hoy en día. ¿Y qué pasó? El cine realizado en celuloide terminó también convergiendo en ese mismo formato. O sea, los dos fueron a parar al digital. Y también otra pata más, las salas de exhibición de cine también dejaron de exhibir en celuloide y también pasaron a exhibir las películas en digital. Entonces llegó un momento en que naturalmente eso se fue decantando y que ya se volvió obsoleto discutir el formato video o el formato cine, siendo que los dos formatos de grabación o filmación habían convergido en la misma instancia tecnológica. El Festival de Cine Latinoamericano de Rosario recibe cortometrajes de toda Latinoamérica. Estas obras, enmarcadas dentro de los géneros de animación, documental, experimental y ficción, llegan a nuestra ciudad y luego de una preselección por parte de sus programadores, compiten en sus distintas muestras, la oficial competitiva, la de cortos rosarinos y la de la Escuela de Cine. También se otorgan premios especiales como por ejemplo el del Centro Audiovisual al mejor cortometraje sobre derechos humanos. Al mismo tiempo, se hacen proyecciones especiales de largometrajes y presentaciones de películas en producción. El interés por participar del festival siempre fue incrementándose y en la edición 26 se inscribieron más de 800 cortometrajes de nuestro continente. Todos estos trabajos son guardados por el CAR, que cuenta con una cinemateca de acceso público que contiene más de 10.500 documentos audiovisuales. ¿Cómo se gestó este espacio de encuentro entre profesionales de Latinoamérica y públicos en nuestra ciudad? ¿Y cómo era la escena de la realización audiovisual en Rosario en esos primeros años? Para poder responder estas preguntas me comunico con Horacio Ríos, director fundador del festival. Era el año 92-93 cuando aparece la idea. Era un año en donde se estaba produciendo en América Latina muchísimo. Rosario tenía una escena donde se producía mucho en Super VHS, que era un formato que si bien avanzabas en 400 líneas de resolución con relación al VHS, o sea, era mejor que el VHS, no llegaba a ser ni U-matic ni Beta, que eran los sistemas que más trabajaban las televisoras de toda Latinoamérica o los productores de toda Latinoamérica porque le vendían o se relacionaban con la televisión. Todos los productores y realizadores independientes que no podíamos vincularnos con la televisión o con la producción industrial, terminábamos encontrando una forma de producir imágenes y de generar contenidos audiovisuales. Y eso fue lo que rápidamente generó una cantidad inmensa de gente como nosotros que generaba documentales, ficción y bueno, y una cantidad de cosas que desembarcaron en un formato que creció en Latinoamérica, como te decía, pero que estaba muy dominada por quienes habían rápidamente accedido al U-matic y al Beta. La producción independiente siempre se ocupó, y mucho más en esa época, de lo que la televisión y el cine no se ocupaban, de lo que la producción industrial no se ocupaba. ¿Por qué? Básicamente porque los productores independientes eran sus propios editorialistas, eran los que definían sus contenidos, los que no tenían censura, los que no tenían nadie que les diga o que le cuestione qué tenían que hacer con su producción, por ejemplo, ¿no? El festival fue una de las primeras acciones de difusión y apoyo a la cultura audiovisual local y regional, impulsadas por el Estado municipal. En un escenario dominado por los canales de televisión y los cines privados, nuevos artistas necesitan un lugar para poder exhibir sus trabajos.
Nosotros pretendíamos generar un espacio de encuentro, de intercambio, que posibilite el debate, y en eso fue clave que en parte de los objetivos nunca buscamos un festival de núcleo cerrado, nunca buscamos un festival para la escena local vinculado al audiovisual solamente. Siempre desde el principio buscamos un festival que rápidamente, para consolidarse, abrace a la carrera de comunicación, los estudiantes de cine, de psicología, de periodismo, de sociología, de historia. Por eso desde el primer día nunca fue un festival de exhibición de películas solamente. Fue un foro de debate de la comunicación de esa época, fue un foro sobre las nuevas tecnologías, fue un lugar de discusión sobre los nuevos sistemas de distribución, fue un foro de discusión del rol del comunicador. En ese momento contábamos con grandes padrinos, entre comillas, que se sumaron a todo lo que nosotros le íbamos planteando. En Latinoamérica, intelectuales, en años posteriores, el propio García Canclini, Barbero, o sea, toda gente que veía nuestro festival como una muy buena oportunidad de discutir todo esto, y a nosotros nos dio que esos objetivos primarios crezcan y como te decía, abracen todos estos públicos que para nosotros era la garantía que esto iba a sobrevivir. Así tuvimos los primeros 3 años una ocupación total, absoluta, con llenos, con momentos en donde le teníamos que pedir a la gente que espere el recambio, con un clima de alumnos participando, preguntando, debatiendo y hablando en los pasillos con sus ídolos intelectuales en muchos casos, con sus docentes de culto de los libros que leían en la facultad. También, digamos, los festivales se van ayornando un poco a las distintas, al contexto, ¿no? Son 26 años de festival. En este transcurrir tuvo un crecimiento fuerte en cantidad de días de realización, en distintas sedes y espacios que lo contienen. Fuimos atravesando distintas propuestas y bueno, y conservando siempre esta particularidad, digamos, de que en Rosario, en septiembre, hay una cita obligada con el cine de Latinoamérica. Y eso también es importante destacarlo dentro de la agenda nacional de festivales de Argentina, porque Rosario fue uno de los primeros festivales en la agenda nacional, allá por el 93, y ha sido referente para muchos otros que se han formado, constituido y ahora consolidado, ¿no? en la actualidad. Desde aquellos inicios, en el año 93 hasta el día de hoy, la escena de la producción audiovisual y la comunicación cambió al ritmo de las transformaciones sociales y culturales. Tanto en nuestro país como en nuestra provincia creció considerablemente la cantidad de estudiantes y profesionales de la carrera de cine y comunicación. Incluso se crearon universidades privadas de cine y periodismo. El Estado jugó un rol importante. A nivel regional, en el 2008, comienzan los programas de fomento a la producción audiovisual por parte del Estado provincial. A nivel nacional, en 2009, se sanciona la Ley 26.522, conocida como la Ley de Medios, que consagró a la comunicación como un derecho humano y reivindicó la identidad cultural mediante el fomento a la producción nacional de contenidos a través de medios públicos, comunitarios y comerciales. La sanción de esta ley incrementó notablemente la producción de audiovisuales en todo el país, creándose nuevas pantallas. Repaso el programa de las charlas del presente festival y puedo observar al sector audiovisual de la región organizado. Participan una cámara de empresas audiovisuales de Rosario, un colectivo de técnicos, una agrupación de mujeres, asociaciones de cine experimental y representantes de nuevas pantallas de exhibición, impensadas o soñadas en aquellos primeros años. El canal de televisión pública provincial, el canal de la universidad,
el cine público El Cairo y la plataforma nacional de contenidos online Contar. Le pregunto a Horacio si el festival acompañó este crecimiento. Yo no creo que una sociedad no necesite nuevos espacios, regenerar espacios de encuentro, de discusión, que no necesite videotecas, que no necesite lugares en donde los productores se sienten a hablar, a discutir, a proyectar, a proponer, que no sean espacios como los del festival. Yo me niego a creer que el festival no tuvo nada que ver con todo eso, todo lo contrario. Yo estoy seguro que tuvo que ver y es parte de lo que me pone orgulloso. Y que es que hoy se puede pensar una industria provincial audiovisual, que le falta un par de empujoncitos, un par de reglamentos más que terminen de consolidar esa definición de industria, pero hoy la producción audiovisual santafesina puede generar el concepto de industria, puede discutir el concepto de industria, pero yo no tengo ninguna duda que todo fue una progresión. Era mucho más difícil no acompañar la historia que acompañarla como la acompañamos. Es de noche en el Galpón 11 y mañana empieza el festival. Camino por la explanada junto al río, buscando comprar pororó, alimento que suelen comer los humanos acompañado de una bebida con azúcar cuando ven películas. Consigo un paquete cerca del Centro de Expresiones Contemporáneas, lugar donde se realizaban las fiestas de cierre y apertura del festival, para celebrar con bailes y romances, fugaces y eternos, el encuentro y la cultura audiovisual. Los 4 días siguientes los paso frente a la notebook viendo los cortometrajes y películas programadas, comiendo pororó y escuchando las charlas. Nosotros, la Secretaría de Cultura y el Centro Audiovisual tenían la decisión de sostener una edición especial del Festival de Cine Latinoamericano. Fue un desafío muy interesante, nunca antes pensado, creo, al menos para quienes creemos que el cine sí o sí debe verse en una sala de cine, ¿no? En esa compañía grata, silenciosa y cómplice de estar con otros espectadores asistiendo a una función única. Pero fue un desafío importante encontrar, digamos, la posibilidad de brindar una programación y una propuesta de desarrollo de esta edición especial del festival a partir de la virtualidad. Una ventaja quizás impensada de esta edición del festival es que las voces que le dieron forma están grabadas y eternizadas en el registro de charlas online que se realizaron. Los invito a escucharlas. Solo deben buscar el canal de YouTube del Centro Audiovisual Rosario. Escuchando el debate del viernes 18 de septiembre sobre perspectivas de la exhibición, pienso en la importancia de las nuevas pantallas con las que contamos. Si bien no reemplazan la experiencia de presenciar una película en sala, demandan nuevos contenidos y fortalecen de este modo la producción audiovisual. ¿Quiénes son los que generan estos contenidos? ¿Cómo es la realización audiovisual en nuestra región? Sobre estos temas reproduzco algunos audios del debate del jueves 17 de septiembre, que comienza con la palabra de Félix Fiore, subsecretario de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Entonces mi primera gran pregunta es esta cuestión. ¿El audiovisual es un negocio o un arte? Porque está esa discusión. Nosotros cuando estábamos en el instituto y hablamos con los productores y había esta tensión, una película que va a ser hecha para el mercado, una película que tiene unas características estéticas más vinculadas al arte, y la respuesta que yo tengo provisional no es ni una cosa ni otra, sino que es un conjunto de ambas. Nosotros consideramos que el audiovisual, hasta en su inicio, es una economía de escala.
Una película tiene un costo medio aproximadamente en la Argentina de entre 20 y 22 millones de pesos, que es lo que reconoce el Instituto de Cine. Y eso implica un movimiento de recursos muy importante. Entonces, creemos que tenemos que encontrar y tener una mirada del audiovisual en donde sea un negocio que nos permita dar más trabajo y generar más inversión para la provincia de Santa Fe, y que eso va a redundar en un crecimiento de las productoras como empresas, pero sobre todo va a redundar en una jerarquización del trabajo cultural y del trabajo audiovisual, pero que también es un arte. Me parece que el camino es la producción y la organización. La voz que escuchamos es la de Juan Diego Cantor, presidente de CEPIAR, la Cámara de Empresas Productoras de la Industria Audiovisual de Rosario. A nivel provincial tenemos un gran diálogo con la provincia, estamos con la Mesa Audiovisual Santafesina, donde creamos y sacamos en un tiempo bastante rápido un protocolo y pudimos salir a filmar mucho antes que otras provincias. Digo, en ese creo que el camino es la integración, ¿no?, entre lo público y lo privado, y trabajar donde las empresas y las asociaciones trabajen lo privado y el gobierno de Santa Fe trabaje las acciones públicas. Los técnicos audiovisuales tienen la palabra ahora, representados por Lucas Compareto, integrante de SET. Somos equipo técnico. Nosotros abogamos principalmente por el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras audiovisuales como tales, el trabajo registrado, el respeto de los derechos laborales y las condiciones laborales dignas que son inherentes a nuestra industria. Entonces, que nos empezamos a entender como trabajadores de una industria, empezar a entender nuestro oficio como forma de vida, ya no tanto como artistas, sino más como trabajadores del arte y de la cultura. Jimena Chávez, integrante de MAR, Mujeres Audiovisuales Rosario, trae al debate un tema imprescindible. Es muy notable, y en todas las charlas sale, que el porcentaje de mujeres que vemos en el campo laboral es menor que el que vemos en las escuelas de cine en la instancia de formación. Y eso la verdad que preocupa mucho. También es evidente la segregación de los roles de toma de decisiones, como la posibilidad de formar parte de jurados. Asimismo, se ven pocas mujeres en equipos presentantes y técnicos de proyectos enviados a organismos nacionales. Surgió la necesidad de visibilizar y confrontar las problemáticas de desigualdad de género y estereotipos de los roles vigentes, tanto en los espacios de trabajo del sector como en el contenido presente de los relatos audiovisuales que se producen y distribuyen. Hemos tomado acciones concretas para visibilizar la ausencia de las mujeres en los roles de mando de las producciones audiovisuales. Sabemos que nuestra lucha es en el campo audiovisual, por eso nos constituimos, nos organizamos como colectiva, entendiendo el contexto histórico y tomando el legado de nuestras pioneras. Sabemos que todavía nos queda mucho por conseguir. La fuerza del universo audiovisual necesita más espacio, y desde los sectores políticos se escucha este eco, que se replica con nuevos proyectos para la ciudad, como el que impulsa la concejala Marina Magnani y apoya Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario. Hoy la industria vinculada al software es la tercera economía de exportación en nuestro país. Esto se vincula de alguna manera al audiovisual porque hablamos de nuevas tecnologías de la comunicación. En ese contexto, creíamos que pensar la instalación de un polo audiovisual donde el Estado comprometiera un espacio físico, una posibilidad de gestión de convocatoria al sector privado de ese proyecto y salir a buscar el financiamiento para la erradicación de infraestructura. Con una convocatoria que la Secretaría de Cultura nos ha hecho como área y a otros también para pensar y para empezar a darle forma ejecutiva a un proyecto de polo audiovisual, como se ha mencionado, con el sector lo hemos conversado ya en un par de oportunidades, y hay una decisión de avanzar firme en esto.
poniendo en diálogo también a la producción audiovisual, creo que es el segundo gran desafío, a la producción audiovisual de Rosario con el sector y con el complejo tecnológico que la ciudad posee también. También acá se mencionó, es decir, la producción audiovisual, como tantas otras, es una industria de industrias que tracciona, promueve y multiplica y genera actividad en otros servicios y en otras actividades industriales y también en otros rubros de la tecnología en los que la ciudad es muy importante y muy fuerte. Una vez terminado el festival, le pregunto a Valeria por las conclusiones sobre esta edición. La verdad es que es, por un lado, muy esperanzador pensar en que en esas charlas pudieron confluir voces representativas del sector, pero que cada uno, digamos, está trabajando en su particularidad, en su modo de producir y abriendo caminos de manera colectiva, ¿no? Yo creo que el desafío del festival a futuro es acompañar, es ser parte de este proceso, es facilitar distintos espacios y escenarios para que se sigan generando y estos proyectos, estos debates, estas charlas y también, por supuesto, siempre va a ser una pantalla importantísima y referencial para poder difundir y exhibir esta cinematografía. Recorrí la historia de la cultura audiovisual y del festival y participé como espectador de la edición especial virtual. Concluyo pensando que el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario es testigo viviente y protagonista de los cambios tecnológicos, sociales y culturales del universo audiovisual y comunicacional. Yo, replicante, robot humanizado con capacidad de sentimientos, me ilusiono con poder asistir a la próxima edición y cumplir la misión que no pude realizar cuando llegué a este mundo en mayo de 2020. Ir a ver una película en una sala de cine. Espero encontrarme con ustedes allí. Soy Martín Fumiato, interpretando a Replicante. Muchas gracias por escuchar. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.